Bueno, perfecto. Entonces, de este relato de hoy me interesa como el juego, que está muy bien ejecutado. Insisto, no es la primera vez que lo veíamos en la literatura en español, ya lo habíamos visto en toda la segunda parte del Quijote, ya lo habíamos visto en la novela de Unamuno, en Niebla, y hay como otro par de escenarios en donde ocurre ese juego como de puesta en abismo, de la obra dentro de la obra, en Shakespeare, y etc. Pero aquí me parece que está, primero, muy bien condensado y, segundo, elaborado con un par de puntadas de artesanía muy precisas. Y es justamente cómo es entramado de la ficción y la realidad. Obviamente, pues en la lectura ocurre de manera paradójica, porque sabemos que estamos ante un cuento, sabemos que estamos ante ficción. Entonces, hay un primer nivel de ficción y hay un segundo nivel de ficción. Y esos dos niveles se van a estar mezclando. Ahora, dentro de la ficción, esos dos niveles son la realidad y la ficción. Entonces vamos a tener un personaje que está leyendo una historia, nos van a pasar a contar la historia que ese personaje está leyendo y vamos a ver cómo de esa historia que el personaje está leyendo, los personajes se trasvasan a su realidad de lector, es decir, entran a habitar lo que sería el mundo real. Le doy una primera lectura y luego les señalo como esas puntadas de artesanía que me interesa que tengan presentes o que vean. Esto es La continuidad de los parques, de Julio Cortázar. Hay algo que ahorita lo señalaba Diego en su comentario, es justamente esta palabra en el título, la idea de continuidad, de algo que se sostiene no solamente en el espacio, que lo daría el pie de los parques, un complemento espacial, sino también en el tiempo. Ahorita notamos cómo esa transición temporal del atardecer al anochecer está relacionando tanto lo que el personaje está leyendo como lo que el personaje está viviendo. Y efectivamente la palabra de continuidad o el hecho de continuidad que nos da la idea de que se relacionan, de que son lo mismo. A mí me gusta mucho también desde la perspectiva lectora, la hipótesis de este relato, porque deshace la falsa oposición de literatura y vida. Es decir, deshace esa ilusión de que quien lee está poniendo la vida en pausa. No, quien lee está haciendo la lectura parte de su vida. O al menos eso es lo que uno esperaría, pues, en términos de una lectura vital, de una lectura que sirva para algo más que pasar el rato. Si es que tiene que servir para cualquier cosa también. Vale. Continuidad de los parques, de Julio Cortázar. Había empezado a leer la novela unos días antes. La abandonó por negocios urgentes. Volvió a abrirla cuando regresaba en tren a la finca. Se dejaba interesar lentamente por la trama, por el dibujo de los personajes. Esa tarde, después de escribir una carta a su apoderado y discutir con el mayordomo una cuestión de aparcerías, volvió al libro en la tranquilidad del estudio que miraba hacia el Parque de los Robles. Primera parte del primer párrafo. El relato tiene nada más 2 párrafos. Primera parte del primero nos habla de un antes del que no nos va a hablar más. Y nos habla de un personaje que empezó a leer una novela hace días y que debe ponerla en pausa por las cosas que generalmente se oponen a la idea del ocio literario o a la idea del ocio artístico. Negocios además urgentes, es decir, negocios de los importantes. Y luego, en el viaje de regreso a la finca, la vuelve a abrir. Claro, un momento de ocio, permitido el ocio. Y cuando llega otra vez a la finca, ya cuando está en la finca, debe pausarla. ¿Para qué? Para escribir una carta a su apoderado y para discutir una cuestión de aparcerías. Puros elementos de la vida práctica, ¿cierto? Entonces, claro, la literatura no tiene cabida en la vida práctica, sino después. Y ese después es en la tarde, en la tranquilidad del estudio, que miraba el Parque de los Robles. Ah, listo, ya sí puedo volver a leer. Aquí vuelve a leer. Y describen a continuación cómo lee. Arrellanado en su sillón favorito, de espaldas a la puerta que lo hubiera molestado como una irritante posibilidad de intrusiones, dejó que su mano izquierda acariciara una y otra vez el terciopelo verde y se puso a leer los últimos capítulos. Su memoria retenía sin esfuerzo los nombres y las imágenes de los protagonistas. La ilusión novelesca lo ganó casi enseguida. Gozaba del placer casi perverso de irse desgajando línea a línea de lo que lo rodeaba y sentir a la vez que su cabeza descansaba cómodamente en el terciopelo del alto respaldo, que los cigarrillos seguían al alcance de la mano, que más allá de los ventanales danzaba el aire del atardecer bajo los robles. Bueno, descripción del personaje leyendo. Se arrellana en el sillón, se pone cómodo,
está de espaldas a la puerta, y decir que está de espaldas a la puerta es decir que está de espaldas a la irritante posibilidad de intrusiones. Es decir, hay una motivación como lector, parece darle la espalda a la puerta. Necesito darle la espalda para poder estar atento en lo que estoy leyendo. Y comienza a contarnos qué es la experiencia de lectura para este personaje. Una experiencia que habla de entrar en la ilusión novelesca, ir entrando a la novela, irse derramando en ella, y al mismo tiempo mantenerse en contacto con el mundo real, con un mundo real que habla del descanso, sentir que su cabeza descansaba cómodamente y sentir que los cigarrillos seguían al alcance de la mano. Vean que son señales que hablan de placidez, de ir el goza de las emociones de la novela, de ir entrando ahí, de irse desgajando línea a línea de lo que lo rodea, pero al mismo tiempo disfruta de tener al alcance de la mano ciertos placeres de la pausa, como de la contemplación, el atardecer, la comodidad del sillón, los cigarrillos. Continúa contándonos Cortázar entonces. Palabra a palabra, absorbido por la sórdida disyuntiva de los héroes, dejándose ir hacia las imágenes que se concertaban y adquirían color y movimiento, fue testigo del último encuentro en la cabaña del monte. Y listo, y ahora Cortázar nos habló un poquito de qué es lo que estaba leyendo. Hasta este momento no sabíamos que estaba leyendo el personaje, pero ya sí sabemos. Ya sabemos que está leyendo el último encuentro en la cabaña del monte. De quiénes todavía no lo he especificado, pero ya lo especificará más adelante. Pero ya nos contó. Y vean que en este punto, aquí, en este último encuentro en la cabaña del monte, va a haber una transición. Y como lectores dejamos de leer sobre el lector que está leyendo una novela y empezamos a leer lo que está leyendo ese lector. Entonces comenzamos a ver que él lee que primero entraba la mujer recelosa, ahora llegaba el amante, lastimada la cara por el chicotazo de una rama. Admirablemente restañaba a ella la sangre con sus besos, pero él rechazaba las caricias. No había venido para repetir la ceremonia de una pasión secreta, protegida por un mundo de hojas secas y senderos furtivos. El puñal se entibiaba contra su pecho y debajo latía la libertad agazapada. Un diálogo anhelante corría por las páginas como un arroyo de serpientes y se sentía que todo estaba decidido desde siempre, hasta esas caricias que enredaban el cuerpo del amante como queriendo retenerlo y disuadirlo, dibujaban abominablemente la figura de otro cuerpo que era necesario destruir. Nada había sido olvidado. Coartadas, azares, posibles errores. A partir de esa hora, cada instante tenía su empleo minuciosamente atribuido. El doble repaso despiadado se interrumpía apenas para que una mano acariciara una mejilla. Empezaba a anochecer. Listo. Pues Cortázar me va contando lo que está leyendo este lector. Está leyendo un encuentro de amantes, una ella y un él. Una ella que llega recelosa, temiendo, dubitativa, precavida, y un él que llega con el rostro aporreado, es decir, señal de que de pronto se va moviendo o demasiado rápido o sin tanta tensión, porque para que no una rama le pegue en la cara, tiene que ir medianamente elevado. Él llega herido, ella está esperándolo, le da besos en la herida para restañarla, para curarla, pero él la rechaza, porque ese encuentro es especial. No es un encuentro para repetir la ceremonia de una pasión secreta. No, no viene a eso. Viene a otra cosa. ¿A qué viene? Y nos revela después Cortázar que esta leyenda del personaje viene porque el puñal se entibiaba contra su pecho. Además, vean esa imagen tan linda, el puñal entibiando, si lleva un puñal aquí contra el corazón, el puñal se está calentando, el acero se va calentando con la piel y al mismo tiempo debajo del puñal late la libertad agazapada, el corazón latiendo duro. Pum, pum, pum. Y describe lo narrado, no pone el diálogo que está leyendo el lector, nos pone que hay un diálogo anhelante que corre por las páginas como un arroyo de serpientes. Esto no lo está describiendo el narrador, que nos está contando qué es lo que lee, quién lee, como un arroyo de serpientes. Ok. Y sigue diciendo, todo estaba decidido desde siempre, hasta esas caricias, y ya luego nos cuenta, sigue profundizando en el conflicto. Resulta que hay un otro cuerpo que es necesario destruir. Ah, ok. La mujer tiene un marido, o tiene un padre, o tiene un alguien que evita que pueda estar con este amante. Por tanto, es necesario destruirlo. Y habla luego, muy resumidamente, vean, son 3 líneas,
pero habla luego de cuál es el plan. Nada se olvidó. Las coartadas, los azares, los posibles errores, lo tienen todo muy claro. A partir de esa hora, cada instante tenía su empleo minuciosamente atribuido, cada paso a paso. Y el doble repaso despiadado se interrumpía apenas para que una mano acariciara una mejilla. Mientras van revisando el plan, se van haciendo las caricias del cariño. Listo, entonces cuando damos esto. Y luego, y finalmente cierra con un empezaba a anochecer. Y este empezaba a anochecer a mí me gusta mucho porque este empezaba a anochecer está enlazado de alguna manera con este atardecer. Ven este atardecer está pasando afuera, en el estudio donde hay alguien leyendo. Y luego resulta que empieza a anochecer. Este empieza a anochecer es dentro de la novela, pero, y este es el juego de este cuento, pero también fuera de la novela. Fuera también empieza a anochecer. Continúa la narración, párrafo aparte, y este silencio acá, este espacio en el párrafo es bueno que lo tengamos en cuenta, porque está hablando de lo que ocurre en la novela, pero ya sabemos que va a haber un transvase, ya sabemos que va a ser un cruce. Este espacio en el párrafo es como si es una especie de portal entre el universo novelesco y el universo del personaje que llegó a leer. Entonces, después de este espacio en blanco, comienza otra vez la narración que nos predispone de alguna manera para esa sorpresa final. Sin mirarse ya, atados rígidamente a la tarea que los esperaba, se separaron en la puerta de la cabaña. Ella debía seguir por la senda que iba al norte. Desde la senda opuesta, él se volvió un instante para verla correr con el pelo suelto. Corrió a su vez, parapetándose en los árboles y los setos, hasta distinguir la bruma malva del crepúsculo, en la bruma malva del crepúsculo, la alameda que lo llevaba a la casa. Los perros no debían ladrar, y no ladraron. El mayordomo no estaría a esa hora, y no estaba. Ah, vean esto, se acerca a la casa, y después de acercarse a la casa, dan un par de detalles, que es maravilloso la vaguedad que hay en afirmar esto. Los perros no debían ladrar. ¿Por qué? Porque lo habían planeado muy bien, por un lado, pero por otro lado, porque hace parte de una trama novelesca en la que necesitan que el personaje llegue hasta el estudio donde está el personaje que va a matar. Y si necesita que eso ocurra, pues la novela necesita que los perros no ladren. Los perros no debían ladrar y no ladraron. Lo mismo con la siguiente afirmación, el mayordomo no estaría a esa hora y no estaba. El mayordomo no estaría a esa hora porque parte del plan era saber el horario del mayordomo, pero al mismo tiempo porque estamos en un par de personajes que ocurren dentro de una novela para la cual, para el desarrollo de la cual se necesita que el mayordomo no esté. Subió los 3 peldanos del porche y entró. Desde la sangre galompando en sus oídos le llegaban las palabras de la mujer. Primero una sala azul, después una galería, una escalera alfombrada. En lo alto 2 puertas, nadie en la primera habitación, nadie en la segunda. La puerta del salón, y entonces el puñal en la mano, la luz de los ventanales, el alto respaldo de un sillón de terciopelo verde, la cabeza del hombre en el sillón leyendo una novela. Ah, y cierra ahí, y ahí está acabado de hacer el cruce de la ficción a la realidad. Entonces, claro, comienza la descripción, no, listo, esto es una persona que llega a una casa a matar a alguien, es lo que está leyendo el que está leyendo, y comienza a describir según la descripción que le hizo la mujer a este personaje, y comienza a sembrar pistas, la luz de los ventanales, y uno dice como, venga, yo ya había leído en los ventanales en alguna parte, yo ya había visto esos ventanales, y después de los ventanales, el sillón, pero no solamente un sillón de alto respaldo, sino que es de terciopelo verde, y uno ya sabe que ese sillón de terciopelo verde le está dando la espalda a la puerta justamente para no ser interrumpido, y finalmente la señal absoluta, un hombre en el sillón leyendo una novela, y ahí es cuando uno como lector confirma en la primera lectura de este relato, juepucha, el personaje se salió de la novela y vino a matar al que lo estaba leyendo. Ah, está muy bien hechecito. Los puntos sembrados en la relación entre esos dos momentos, entre esos dos niveles de realidad, el nivel de quien está leyendo la novela y luego, a segundo nivel, el nivel de los personajes de la novela que van a salir para poder vivir su pasión habiendo asesinado a este personaje que estaba leyéndolo. Bien, eso es más o menos Continuidad de los Parques. Hay muchas cositas que me gustan de este rato, y en términos generales hay como experimentos así que me parecen muy bellos. Hay uno de ellos que me parece muy poderoso, se llama
¿De dónde son los cantantes? Es una novela que escribe Severo Sarduy, el cubano, y en la novela de Sarduy los personajes se comunican con su narrador como si tal cosa. Y entonces yo no sé quién afirmó y el personaje dice, como, venga, yo no he dicho eso. Bien,